Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar con la clase del día de hoy. Les voy a registrar la asistencia, por favor, me ayudan respondiendo. Silvio Askin, Dije buenas tardes, presente. buenas tardes. Víctor Auquilla, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Ronnie Basantes, Buenas tardes, Inge, presente. buenas tardes. Stephanie Bonilla, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Evelyn Bustos, Buenas tardes, Inge, presente. buenas tardes. Dorian Caiza, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Paola Cunalata, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Medelin Kuzma, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Jocelyn Freire, Buenas tardes, Inge, presente. buenas tardes. Enrique Guambo, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Viviana Wanga, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Terry Guaitara, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Yesenia Bakingo, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Israel Jara, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Carlos Martínez, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Byron Mayorga, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Carla Moreno, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Jason Núñez, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Marcelo Ojeda, Presente, buenas tardes, Inge. buenas tardes. Pablo Orozco, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Stephanie Parra, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Cristian Pillapa, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Ruth Pomaquiza, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Luis Quillay, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Cintia Quintuño, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Danilo Robalino, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Enrique Romero, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Jorge Taipe, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Brigito Apanta, Buenas tardes, Inge, presente. buenas tardes. Diego Torres, Buenas tardes, Inge, presente. buenas tardes. María Villacrés, Presente, Inge, buenas tardes. buenas tardes. Carla Villamar, Presente, buenas tardes. buenas tardes. Listo. Ok, vamos a comenzar entonces. Bueno, las últimas clases nos quedamos básicamente en el estudio de la difracción causada por los obstáculos que pueden discurrir a lo largo de todo nuestro radioenlace, ¿sí? Habíamos analizado que básicamente estos obstáculos pueden generar, dependiendo de su altura, del despejamiento que estos generen en función, obviamente, de la primera zona de Fresnel, pueden generar una atenuación adicional a causa justamente de esta difracción. Si es que existe despejamiento, pero existe un despejamiento insuficiente, es decir, hay un despejamiento inferior al 60% de la primera zona de Fresnel, a pesar de que hay línea de vista directa entre transmisor y receptor, este despejamiento insuficiente puede provocar un incremento en las pérdidas básicas de propagación, que son básicamente las pérdidas que intervienen a lo largo de todo el trayecto de nuestro radioenlace, ¿sí? Si es que el obstáculo provoca una obstrucción, que ya es más allá de un despejamiento insuficiente, es decir, ya provoca incluso que no exista una línea de vista directa entre transmisor y receptor, ¿sí? Entonces existe esta obstrucción, puede darse todavía la transmisión o la propagación a causa de la difracción. Esto es lo que se conoce como efecto filo de cuchillo o filo de navaja, sobre todo cuando
los obstáculos tienen esta terminación aguda, ¿no? Es decir, en una punta. Entonces, en ese sentido, la difracción puede ocasionar unas pérdidas significativas, pero aún dependiendo de la potencia, dependiendo de las características de la obstrucción, se puede llegar a tener todavía una cierta propagación. Es decir, la señal puede llegar aún todavía al receptor en ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, esto es básicamente lo que analizamos, ¿no? Y hay diferentes métodos, hay diferentes técnicas para analizar las pérdidas causadas por los obstáculos, dependiendo si es que estos, por ejemplo, si es que es un solo obstáculo, si es un obstáculo agudo, es un obstáculo redondeado, si hay un obstáculo, dos obstáculos o más obstáculos, ¿no? Dependiendo de la morfología que estos vayan a tener, se puede llegar a utilizar uno u otro método, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros analizamos. Todo esto forma parte, obviamente, del análisis de tierra curva, ¿no? Porque ya analizamos nosotros en cada uno de estos casos la corrección que se debe realizar a cada una de las alturas en función de la protuberancia de la tierra, ¿sí? Ok, entonces, habiendo ya analizado todo esto, vamos a continuar con el estudio de la difracción sobre tierra esférica, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos un poquito, nosotros ya habíamos mencionado dentro del modelo de tierra curva que existen también algunos métodos de análisis de la propagación. Uno de estos era el modelo de reflexión, ¿sí? El modelo de reflexión que se determinaba cuando, en términos generales, no existe presencia de obstáculos, ¿sí? No existe presencia de obstáculos y en este caso se puede asumir la existencia de una onda reflejada, ¿sí? Entonces, en este caso, como obviamente también en estas condiciones se analizaba frecuencias relativamente más altas, entonces las únicas componentes que intervienen en la propagación de campo era la onda directa y la onda reflejada, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros podíamos asumir la componente de onda reflejada, ¿no? Asumíamos también que no existía esta componente de onda de superficie a causa de las frecuencias con las que se trabaja, entonces solamente intervienen estas dos, ¿no? Ahora, la cuestión aquí era que nosotros habíamos ya analizado ciertas correcciones, a diferencia de la propagación o del método de tierra plana, donde ahí sí se analizaban métodos geométricos directos. En este caso se tenía que hacer una corrección para una línea tangencial en el punto de reflexión, ¿no es cierto? Y ahí se hacían las correcciones de las alturas del transmisor y del receptor. Se hacía también una corrección respecto al coeficiente de reflexión a causa de la curvatura de la Tierra. Y se podía también hacer una modificación en este coeficiente de reflexión a causa de las posibles existencias de rugosidad en el punto de reflexión, ¿sí? Entonces, ahí se analizaban estas condiciones, ¿sí? Pero el modelo de reflexión en la tierra curva era válido únicamente cuando las distancias de separación entre el transmisor y el receptor oscilaban más o menos entre las distancias de visibilidad, entre las distancias de horizonte, ¿sí? Entonces, o las distancias de visibilidad. O más, hablando más exactamente, teníamos nosotros un ángulo límite respecto al ángulo de incidencia en el punto de reflexión, el cual, si es que el ángulo era superior a este ángulo límite, el ángulo de reflexión, en este caso, se utilizaba el modelo de reflexión. Pero si es que el ángulo ya era demasiado pequeño o incluso un ángulo negativo, eso ya nos implica obstrucción de nuestro rayo, obviamente. Entonces, en estas condiciones se tiene que utilizar este método alternativo que es la difracción sobre tierra esférica, ¿no? Esto más o menos genera algo como esto, ¿sí? Algo similar a esto. Entonces, aquí nosotros podríamos asumir posiblemente que sí, existe tal vez una línea de vista directa entre el transmisor y receptor. Esta es la onda directa. Pero la onda reflejada es posible que se va a dar casi de forma tangencial, ¿no es cierto?, en este punto, ¿sí? Y el ángulo de pronto es un ángulo muy pequeño y en estas condiciones, como ya habíamos mencionado, no se tiene que utilizar el método de onda reflejada, sino el método de difracción por tierra esférica, ¿sí? Entonces todo va a depender del ángulo correspondiente, ¿sí? Por eso era que yo les había mencionado en esas instancias que tiene que ser primeramente calculado el ángulo correspondiente de incidencia y compararlo con el ángulo límite y ahí en función de eso utilizar uno u otro método.
El método que vamos a analizar de la difracción sobre tierra esférica se basa básicamente en una recomendación. ¿Sí? Está estipulado ya un procedimiento para poder obtenerlo. Es una secuencia de pasos que no es compleja, ¿no? Vamos a hacer un resumen de la recomendación, me parece que es la 526 de la UIT, en la cual establece cada una de los procedimientos o pasos a seguir. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que no es complicado, es una secuencia simplemente de procesos que se tienen que ir realizando en función de ciertas situaciones o dependiendo en algunas condiciones del entorno. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir analizando. ¿Ya? Eso también igual, ¿no? Aquí también tenemos que tener en cuenta que este método se utiliza principalmente cuando el rayo discurre por encima de un terreno liso, por ejemplo, una llanura extensa, el mar, una laguna, etcétera, ¿no? Entonces ahí básicamente es un terreno con ausencia de rugosidad, ¿ya? Como les había mencionado, se puede dar un despejamiento insuficiente a causa de la misma redondez de la tierra, ¿sí? Es decir, si es que nosotros consideramos un terreno liso, nosotros podríamos decir, claro, como no hay obstáculos, la señal puede, o tranquilamente vamos a tener línea de vista, ¿sí? Pero ¿quién es el que va a provocar esta obstrucción? Como ya les había mencionado, es justamente la misma redondez de la tierra. Esta es la que puede provocar o este despejamiento insuficiente, o más aún, si cambia el valor de K correspondiente, podríamos llegar a tener algo como esto, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, o en este caso, incluso vamos a tener obstrucción. En estas condiciones ya se tendría que utilizar también este modelo de tierra esférica, ¿sí? O incluso en algunas condiciones, incluso se podría considerar también un análisis de un obstáculo redondeado, ¿sí? Entonces, en estas condiciones ya va a depender de qué tan obstruido se va a encontrar el enlace, ¿no? A causa justamente de esta curvatura de la Tierra. ¿Ya? Entonces, con cualquiera de los dos métodos puede ser utilizado, pero cuando se tiene este despejamiento insuficiente a causa de la misma redondez de la Tierra, se genera o se utiliza principalmente este método de difracción sobre tierra esférica. ¿Ya? Entonces, como les había mencionado, este es nuestro ángulo límite, ¿no? Si ustedes recuerdan, dependíamos precisamente de la frecuencia, ¿no? Entonces, si el ángulo de incidencia que nosotros vamos a tener, por ejemplo, aquí, este ángulo, es inferior a este ángulo de acá, entonces aplicamos directamente este modelo de difracción sobre tierra esférica, ¿ya? En este caso vamos a ver que la atenuación que se va a provocar, que igual es una atenuación excesiva o es una atenuación en exceso, más bien dicho, va a contribuir a las pérdidas básicas en el espacio libre, ¿sí? Entonces, igual, ¿no? Aquí podríamos asumir algo como esto, ¿no? Que las pérdidas básicas van a ser igual a las pérdidas básicas en el espacio libre, ¿sí? Que son las pérdidas teóricas, más esta atenuación que le podemos también poner como las pérdidas por difracción. Bueno, son en general pérdidas por difracción, ¿no? Pero de pronto, cuidado, nos vayamos a confundir porque a la final de cuentas tienen el mismo principio, ¿no? En el caso anterior analizamos las pérdidas por difracción causadas por obstáculos. En este caso vamos a analizar las pérdidas por difracción también, pero en este caso causada por la misma redondez de la Tierra, ¿sí? Entonces, estas atenuaciones que podemos aquí calcular se deberían sumar a estas pérdidas básicas en el espacio libre y ahí obtendríamos las pérdidas básicas totales. Con eso podemos completar el estudio en un balance del enlace y ahí ir determinando las necesidades de potencia, distancia, cobertura, etcétera. Cosas que ya hemos venido realizando anteriormente, ¿sí? Entonces, como les decía, esta atenuación adicional va a depender de algunos factores, ¿no? Como es en este caso la distancia, obviamente, ¿no? Vamos a depender de la distancia. Mientras más grande sea la distancia, más grande van a ser estas pérdidas. Obviamente, esto es muy importante, vamos a depender de las características del terreno. No es lo mismo que la difracción ocurra en un terreno seco, en un terreno húmedo o encima del mar, ¿no es cierto? Encima de un océano. Entonces, cada una de estas va a tener una variación significativa. También va a depender de la polaridad que se esté utilizando, ¿no? Si es que es polaridad horizontal, polaridad vertical, ¿sí? Y también vamos a depender de las alturas del transmisor y del receptor. Depende también significativamente de esto, como ya vamos a analizarlo más adelante, ¿no? Entonces, en la secuencia de pasos que se tiene que seguir. Entonces, el primer paso a realizar para poder obtener estas pérdidas por difracción en la Tierra esférica es determinar
un factor denominado factor normalizado de admitancia de superficie, ¿sí? Justamente como este término lo menciona, admitancia de la superficie es un factor principalmente característico del terreno por el cual está discurriendo la señal, ¿sí? Entonces, tiene características fundamentalmente eléctricas, ¿sí? Entonces, y esto, justo como habíamos mencionado, la atenuación en general depende de la polaridad, entonces la expresión que se utiliza va a depender del tipo de polaridad que se esté utilizando. Si es que es polaridad horizontal, se utilizará la expresión superior, y si es polaridad vertical, se utilizará la expresión inferior. Como vemos, cada una de estas depende del radio corregido de la Tierra, donde el radio va a ser igual a K por R sub 0, donde R sub 0 son los 6.370 kilómetros de radio de la Tierra, el radio teórico, y K va a ser el factor de corrección terrestre, ¿no? Que para una troposfera estándar, es igual a 4/3, pero eso podrá depender también de las características troposféricas, como ya analizamos anteriormente. Dependemos también de la frecuencia, ¿sí? Como nosotros observamos, y dependemos, como ya les había mencionado, de las características eléctricas de las características eléctricas del terreno, ¿no? Entonces, en este caso, las características eléctricas es la permitividad relativa y la conductividad, ¿sí? Estos dos parámetros que asimismo nosotros podríamos obtener de las gráficas mencionadas ya anteriormente, ¿no? Por eso les decía, todo esto va siendo acumulativo, ¿no? De todo lo que ya hemos venido analizando, incluso desde la primera unidad, todo eso nos va a seguir sirviendo para ir haciendo ya un análisis más completo, más detallado, ¿sí? La frecuencia en esta expresión estará dada en megahertz, ¿sí? Tendrán en cuenta estas consideraciones, ¿sí? La fórmula superior es para una polaridad horizontal y para una polaridad vertical, como observamos, dependemos del factor normalizado de admitancia de superficie en polaridad horizontal, es decir, de ley vamos a tener que calcular primero este parámetro y después calcularíamos le multiplicaríamos por este otro factor, por este otro término, y ahí obtendríamos el valor de K sub V, ¿sí? De todas formas, también en la recomendación que les había mencionado, la recomendación 526, se establecen ciertas gráficas para poder obtener de una forma tal vez un poquito más sencilla en ciertos casos estos valores para ciertos tipos de terreno, ¿no? Como nosotros observamos, aquí dependemos de la frecuencia, obviamente. Las gráficas superiores son gráficas para polaridad vertical y las gráficas inferiores son gráficas para polaridad horizontal, ¿sí? Y cada una de estas está asignado para diferentes valores de características eléctricas, ¿no? Permitividad y conductividad, ¿sí? Entonces, se puede utilizar también estas gráficas si se tuviera justamente esas mismas condiciones o esas mismas características, ¿no? Pero si no, preferiblemente utilizamos las ecuaciones y obtenemos valores más certeros, más exactos. Tampoco es que las ecuaciones son complejas, ¿no? Entonces, se puede realizarlo tranquilamente, ¿ya? De ahí, estas pérdidas por difracción, que en efecto, como les había mencionado, nos representan la atenuación en exceso, la atenuación de campo, que es básicamente esto que tenemos acá, va a ser igual, en términos generales, a la contribución de tres factores correspondientes, que son justamente los que tenemos acá. F, que depende de un parámetro X, y G, que depende de un parámetro Y1 y también de un parámetro Y2, ¿sí? Entonces, F de X principalmente va a depender, como, bueno, vamos a depender de un parámetro correspondiente X, obviamente, y X, primeramente, para obtener, va a depender, está establecido mediante esta ecuación, que depende a su vez también de la frecuencia, depende de la distancia en kilómetros, la frecuencia en megahertz, y un parámetro también beta que depende del factor normalizado de admitancia de superficie, que es el parámetro que ya analizamos anteriormente, ¿sí? Entonces, el parámetro beta se calcula simplemente con esta ecuación. Por eso les decía, ¿no? Aquí casi nada ya hay que deducir. Ya las recomendaciones nos indican exactamente el paso a paso, es como si fuera un manual de procesos. Nos dice primero calcule esto, después calcule esto y siga calculando esto y a la final va a obtener lo que usted desea analizar,
¿sí? Entonces, es más eso, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de ciertas deducciones que se tendrían que realizar en algunos otros casos, ¿sí? En este caso, estas expresiones que son expresiones empíricas, principalmente, ¿a qué se refiere que son expresiones empíricas? Que se han llegado a estas ecuaciones en función de la experimentación, ¿no? En función de varias investigaciones, y en función de eso se han establecido cada una de estas ecuaciones, ¿no? Entonces, ya nos da la UIT estas expresiones para que nosotros solamente las utilicemos, ¿sí? Entonces, como les decía, ahí nosotros tenemos el parámetro de beta. Con el parámetro de beta, conociendo la frecuencia, conociendo la distancia y conociendo el parámetro de K, ¿cierto? Ya, ¿para qué el valor de K? Porque dependemos también de R mayúscula, y R mayúscula es igual a K por R sub 0, ¿sí? Entonces, ya con todo eso, el parámetro, se puede calcular el parámetro de X, y con el parámetro de X se calcula la función f de X, ¿sí? Y ese f de X es el que toma esta posición acá, ¿sí? Es el primer término que forma o que conforma esta atenuación en exceso, ¿ya? Mientras que los otros dos parámetros, g de y1 y g de y2, son parámetros que dependen fundamentalmente de las alturas de las antenas transmisoras y receptoras, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Estos de acá, GY1 y GY2. Entonces, igual hay que determinar los parámetros Y1 y Y2, donde Y, en términos generales, depende del mismo parámetro beta, que ya está calculado más abajo y que depende de la admitancia normalizada de superficie. Dependemos de la frecuencia en megahertz y dependemos de la altura, ¿sí? De la altura. Si nosotros ponemos la altura del transmisor, obtendremos Y1, ¿sí? Y si ponemos la altura del receptor, obtendremos Y2, ¿sí? Entonces, estos son los parámetros correspondientes que nosotros tendríamos para el cálculo correspondiente de cada uno de estos parámetros, ¿no? Entonces, como les decía, HT me genera Y1 y HR me va a generar Y2, ¿sí? Entonces, estas alturas también obviamente van a estar dadas en metros, ¿sí? Van a representar las alturas correspondientes en metros, ¿sí? ¿Estamos? Estas alturas también, ojo, ¿no? Son las alturas representativas en función del nivel de referencia, ¿sí? En función del nivel de referencia. Entonces, supongamos, si yo tengo que las alturas están, o el enlace discurre a través del océano, las alturas directamente serán las alturas sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Entonces, si esto es del océano, ahí estarán las alturas. Pero si yo, por ejemplo, tengo acá una superficie y acá tengo una llanura, ¿no es cierto? Y acá tengo otra superficie, esta llanura de acá es mi altura de referencia. Acá yo voy a tener una altura correspondiente, otra altura correspondiente, y el HT y el HR será la diferencia, ¿no es cierto?, entre este valor de altura sobre el nivel del mar respecto a la altura de referencia también sobre el nivel del mar, ¿sí? Ojo con eso, ¿no? Eso es lo que nos va a representar este HT y este HR, ¿sí? Que nosotros tenemos que incluir en esta ecuación para obtener el G de Y1 y el G de Y2, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de esa forma obtenemos, ¿no? Entonces, ahí obtendríamos Y1 y Y2. ¿Cómo obtenemos ahora las funciones G de cada uno de los casos, ¿no? Aquí vamos a depender de los valores correspondientes de Y que nosotros calculemos para cada uno de los casos, ¿sí? Para Y1 o para Y2. Entonces, aquí, como observamos, tenemos estas posibilidades. Si es que Y es un valor superior a 2, sea Y1 o Y2 superior a 2, el valor de G de Y1 o de Y2 se utilizará la primera ecuación, esta ecuación que tenemos acá, ¿no? Que, como observamos, depende únicamente de Y, ¿sí? El otro rango de valores es cuando Y está entre 2 y 10 por K, donde K es el valor correspondiente de admitancia normalizada de la superficie, ¿sí? Entonces, igual, ahí tendríamos que combinar estos dos valores y determinar justamente si el valor de Y se encuentra en este rango. Si es así, se calcula con la segunda expresión. El siguiente rango es de entre K sobre 10 hasta 10K, ¿sí? Y se calculará con el siguiente rango. Y finalmente, cuando Y es inferior a K décimos, ¿sí? Se calcula con la última ecuación que depende únicamente de K, ¿sí? ¿Estamos? Entonces ya vamos a ir realizando un análisis, ¿no es cierto? Un análisis comparativo entre los rangos correspondientes en los cuales puede caer el valor de Y1 o de Y2, y de ahí calculamos
cada uno de estos, ¿no? Podemos nosotros utilizar cualquiera de estas ecuaciones y estas ecuaciones son las que van a formar parte para G de Y1 y para G de Y2, ¿sí? Entonces, a la final de cuentas, sumamos estas tres componentes y vamos a obtener esta atenuación en exceso, ¿sí? Ahí vamos a obtener esta atenuación en exceso. ¿Estamos? Simplemente de esa forma se puede realizar ya este análisis, ¿sí? ¿Estamos? Estas ecuaciones, todo esto que determinamos, que es principalmente esta ecuación de acá, ¿sí? Se utiliza cuando fundamentalmente existe obstrucción, ¿sí? Cuando existe obstrucción. Entonces, en estas condiciones simplemente se calcula esto, es decir, ¿cuándo existe obstrucción? Cuando nosotros tenemos algo como esto, ¿no es cierto? Entonces, ahí no hay una línea de vista directa porque la redondez de la Tierra causa esta obstrucción, ¿sí? En el caso de que exista un despejamiento insuficiente, ¿sí? Es decir, sí hay línea de vista, pero el ángulo de incidencia en la onda reflejada es muy pequeñito, es decir, justo como lo que teníamos en la diapositiva anterior, ¿no? Algo como este, entre la línea roja y la línea verde. Ahí tenemos la onda directa, la onda reflejada, y pues hay línea de vista, pero hay un despejamiento insuficiente, ¿sí? Y el ángulo correspondiente es inferior a este ángulo de acá. En estas condiciones, ¿sí? Bajo esas condiciones se tiene que aplicar una corrección adicional, la cual me dice que este valor correspondiente de las pérdidas va a ser igual a esta expresión que tenemos acá, ¿sí? La cual depende de este valor de LH. Este valor de LH es el valor que se calcularía de esta forma, ¿no? Es decir, igual tenemos que hacer todo el proceso anterior, ¿sí? Calculamos el valor de las pérdidas correspondientes, pero a eso le vamos a dar una cierta corrección, que es justamente esta de acá, ¿sí? El valor de R1 nos representa el radio de la primera zona de Fresnel, ¿sí? El radio de la primera zona de Fresnel en un punto correspondiente, ¿sí? Y el valor de H se calcula mediante esta ecuación. Es un valor supuesto de despejamiento, pero que la recomendación 536, que es justamente la que mencionamos, nos plantea, ¿no? Entonces, estas son las alturas, el HT', el HR', el D1 y el D2, que se obtuvieron al principio del modelo de reflexión. ¿Se acuerdan? Justamente para determinar si era válido o no es válido utilizar el modelo de reflexión. Entonces, de esa forma se calculan estos parámetros correspondientes, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de esa forma simplemente se establecen cada uno de estos parámetros, cada una de estas expresiones, y se tendría que hacer la corrección, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí está claro en qué caso se utiliza la una ecuación y en qué caso se tendría que hacer la corrección a esa ecuación? ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí? Inge, por favor, ¿podría repetir la última parte de por qué se utiliza esa ecuación de L de B? Ya, eso les decía, ¿no? Esta ecuación que tenemos acá se la utiliza cuando existe un despejamiento insuficiente. Es decir, hay línea de vista, ¿sí? Hay línea de vista entre el transmisor y el receptor, pero el despejamiento es insuficiente, es decir, el ángulo de incidencia, en otras palabras, es inferior al ángulo límite que nosotros habíamos analizado, ¿sí? Pero este ángulo también tiene que ser superior a 0. Eso es en otras palabras, ¿no? Cuando se cumple estas condiciones, ahí se utilizará esta condición de acá. Si es que el ángulo de incidencia es en cambio negativo, ¿no? Se tiene algo como esto, porque aquí básicamente el ángulo de incidencia vendrá así, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la difracción, ¿sí? Ahí vamos a tener la difracción. Entonces, en estas condiciones, ahí nosotros vamos a asumir directamente solo esta ecuación de acá, la ecuación superior, ¿sí? Solamente aplicamos esta expresión. Pero si es que se da lo otro que les acabé de mencionar, hay un despejamiento insuficiente, tenemos que calcular, sí, mediante esta primera ecuación, pero después eso viene y se convierte en este L sub H, ¿no es cierto? Y ese L sub H se le hace la corrección multiplicándole por 1 menos 5H sobre 3 veces la primera zona de Fresnel, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de esa forma se hace la diferenciación entre un caso y el otro caso. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Listo.
¿Alguna otra pregunta tal vez? Ok. Eso entonces es lo que corresponde a este método, ¿no? No es un método complejo, o sea, como les decía, hay que interpretar adecuadamente los datos, hay que tener en consideración correctamente cada una de las cuestiones y en función de eso simplemente se aplican cada una de estas ecuaciones. Es una secuencia de pasos, ¿no? A la final de cuentas y se va a obtener estas pérdidas básicas. Perdón, estas pérdidas por difracción. A la final de cuentas, si yo quiero tener las pérdidas básicas, se tiene que sumar eso más las pérdidas básicas en el espacio libre, que dependen únicamente de la frecuencia y de la distancia. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Disculpe. ¿L sub h de dónde se obtenía? De esta fórmula, es decir, este LD de la fórmula primerita, es esta de acá. Entonces, primero calculamos igual, con el mismo proceso que nosotros ya habíamos mencionado, y de ahí se hace la corrección. Entonces, en vez de que solamente sea ese valor de las pérdidas por difracción, se le hace esta corrección. ¿Sí? Ya, gracias. Ya, listo. ¿Alguna otra pregunta tal vez antes de continuar? Ok, pasemos entonces ahora al siguiente tema, ¿no? Este tema que vamos a abordar ahora de la atenuación ambiental es una atenuación ulterior que nosotros vamos a tener a todas las atenuaciones que ya hemos visto anteriormente, ¿no? A la final de cuentas, las pérdidas básicas, habíamos dicho que van a ser igual a las pérdidas básicas en el espacio libre, ¿no es cierto? Más podríamos incluirle dentro de estas consideraciones las pérdidas por difracción, ¿no es cierto? Las pérdidas por difracción son las que ocurren ya sea en un obstáculo, ya sea a causa de la redondez de la Tierra, justo lo que ya habíamos analizado, ¿no? Todo esto incluye aquí incluso las pérdidas, la atenuación a causa de la reflexión, etcétera, ¿sí? Y aquí también vamos a considerar las pérdidas, la atenuación, o las pérdidas a causa de la atenuación ambiental. Si quisiéramos, le pusiéramos algo así, atenuación ambiental, ¿sí? Entonces, esta atenuación ambiental ya vamos a ver que se subdivide en tres tipos de atenuaciones. Una es la atenuación por vegetación, ¿sí? Otra es la atenuación por gases, ¿sí? Y la otra es la atenuación por lluvia, ¿sí? La atenuación a causa de la lluvia. Todas estas tres conforman una atenuación adicional que viene a formar parte de esto, ¿no? Y obviamente si nosotros asumimos hasta aquí, porque ya vamos a ver que todavía existen más componentes de atenuación, todo esto de acá, o estas dos componentes que nosotros podríamos considerar, forma parte de toda la atenuación de campo en exceso. Sí, a la final de cuentas, ¿no? Porque la diferencia entre las pérdidas básicas y las pérdidas básicas en el espacio libre es eso, ¿no? Es la atenuación de campo, ¿sí? Pero como les había mencionado anteriormente, cada vez le vamos incluyendo más y más factores, más y más parámetros que intervienen dentro de nuestro radioenlace, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, todo esto vamos a ver que depende de la frecuencia, dependerá de las condiciones en las cuales nos encontramos, porque sobre todo si hablamos de las pérdidas a causa de la lluvia, aquí no es que en nuestro enlace siempre va a existir unas condiciones de lluvia. En ese caso ya se empiezan a hacer análisis probabilísticos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en un lugar correspondiente se supere una intensidad de lluvia de tanto, ¿no? Cuando hablamos de intensidad de lluvia, hablamos de milímetros por hora, ¿no? De lluvia, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que supere este valor? ¿Por qué me interesa de pronto ese valor de intensidad de lluvia? Porque de pronto ese valor de intensidad de lluvia, en función de las mediciones, en función de ya análisis anteriores, se pudo determinar, por ejemplo, que con ese valor de intensidad de lluvia se genera un cierto valor de atenuación, ¿sí? Y este valor de atenuación obviamente se suma a las pérdidas básicas y eso va a provocar una reducción en el campo eléctrico esperado, en la potencia recibida. Entonces, cuando nosotros hablamos de la probabilidad de que la lluvia supere una cierta intensidad, estamos hablando de la probabilidad de que la potencia recibida baje de un cierto nivel de potencia o de vatiaje o de BMs o de la unidad que nosotros analicemos, ¿no? Entonces,
de esta forma están relacionados, ¿no? Entonces, muchas veces, justo lo que ya habíamos analizado anteriormente, eso tiene que ver con el margen de desvanecimiento máximo que nosotros podríamos llegar a soportar, y esto está determinado en función de las probabilidades de ocurrencia de ese desvanecimiento, y ese desvanecimiento depende de la intensidad de lluvia, por ejemplo. Entonces, por eso aquí sí dependemos de ya análisis probabilísticos, a diferencia de las pérdidas por vegetación o las pérdidas de los gases. Las pérdidas de los gases lo provoca el vapor de agua o lo provoca el oxígeno. Y estos gases son componentes que siempre están ahí de forma habitual en el radioenlace. Entonces, no es que a veces hay oxígeno, a veces no hay oxígeno. O más aún, si es que hablamos de la vegetación, son presencias de zonas boscosas a lo largo del enlace o cerca del enlace, etc. Entonces, estas pueden provocar esta atenuación adicional, ¿sí? Entonces, pero la vegetación está ahí. No es que un rato asoma, otro rato desaparece. No, entonces son pérdidas que se puede considerar como pérdidas determinísticas, mientras que las pérdidas causadas por la lluvia son aleatorias y tienen que ser catalogadas de forma estadística, ¿sí? Eso en otras palabras, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con la atenuación por vegetación, ¿sí? Entonces, de igual forma, ¿no? Aquí de pronto lanzarnos y decir que nosotros vamos a ir redescubriendo esta atenuación, cuánto provoca la atenuación los bosques de pino, cuánto provocan la atenuación los bosques de palmeras, etcétera, no viene al caso porque ya se han realizado varios estudios, varias investigaciones que determinan justamente las pérdidas que provocan cada una de estas vegetaciones, ¿sí? Entonces, en términos generales, hay una recomendación también, me recuerdo cuál es la recomendación 833, la cual establece ya algunas condiciones o algunos comportamientos de ciertas zonas boscosas. Pero en esta misma recomendación se ha establecido una atenuación promedio para todos los tipos de bosque, ¿no? Entonces, esa es una muy buena aproximación porque puede ser utilizada justamente para el análisis de un radioenlace y determinar las posibles pérdidas que puede provocar esta zona boscosa, ¿sí? Ahora, estas zonas boscosas pueden tener diferentes connotaciones, ¿no? La una, por ejemplo, yo podría asumir que aquí, ¿no es cierto?, tenemos el transmisor, sí, el transmisor está libre de zona, está en una zona despejada, no está en una zona boscosa, ¿no? Y de pronto acá yo puedo llegar a tener una zona boscosa, ¿no? Es decir, acá tengo árboles, acá tengo más árboles, por acá tengo árboles, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y de pronto, entre todo esto, sobresale posiblemente la antena receptora, ¿sí? Entonces, ahí se da el enlace, pero esto de acá, toda esta zona, principalmente que tiene que discurrir el enlace hasta llegar al receptor, esto provoca una absorción a causa de la vegetación, y esa absorción es la que provoca estas pérdidas causadas por la vegetación, ¿sí? Entonces, esa es una de los entornos que nosotros podríamos analizarlo, ¿sí? Otro es, en cambio, si es que aquí yo tengo el transmisor, acá tengo el receptor, ¿no? Y ahí está la línea de vista directa, pero de pronto en una parte del enlace existe zonas vegetativas, ¿sí? Entonces por aquí de pronto hay árboles, de pronto por aquí hay árboles, acá hay árboles, ya más o menos de esta forma, ¿no? Entonces ya se puede llegar a tener algo como este. Entonces ahí tenemos una zona intermedia a lo largo del enlace. Esto también tiene que ser catalogado de una forma distinta, ¿sí? Entonces, ahí se van realizando justamente cada una de las diferentes consideraciones, dependiendo si el sistema se encuentra en el primer caso o en el segundo caso, ¿ok? Entonces, como les había mencionado, esta recomendación, que es la 833 de la UIT, ya establece esta gráfica en términos generales, ¿no? Una gráfica que me da la atenuación específica. Cuando nosotros hablamos de atenuación específica, es una atenuación caracterizada en dBs por metro de longitud de la zona boscosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos esta zona boscosa, todo esto es mi longitud total, ¿no? Que tiene que atravesar el enlace. Si yo analizo esto, tendría que analizar desde el filo del bosque, ¿no es cierto?, que está atravesando, que tiene incidencia en nuestro enlace, hasta la ubicación del receptor, ¿sí? A eso se refiere toda la longitud. Entonces, cuando nosotros analizamos esto, es la atenuación específica en dBs por cada metro de zona boscosa, ¿sí? Y como observamos, este está dado en términos de la frecuencia,
y tiene una diferenciación entre la polaridad vertical y la polaridad horizontal, ¿sí? Incluso observamos que a partir del 1 GHz, prácticamente el comportamiento de atenuación es similar en ambas polaridades. Para frecuencias inferiores, ahí sí tenemos comportamientos diferenciados, ¿no? Para polaridad vertical y para polaridad horizontal, donde es un poco más marcada la atenuación en la polaridad vertical, ¿sí? Entonces, primero, analicemos el segundo caso, ¿no? Cuando hay un área boscosa intermedia, ¿sí? Cuando hay una área boscosa intermedia, entonces en este caso tendríamos que analizar esto, ¿no? La longitud de la vegetación, ¿sí? Todo eso es de pronto 20 metros, 15 metros, 14 metros, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la longitud de la vegetación y para determinar la atenuación causada por la vegetación tenemos que multiplicar esa longitud por la atenuación específica, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que nosotros estamos trabajando a una frecuencia de unos 2 GHz. Si trabajamos a una frecuencia de 2 GHz, más o menos estamos aquí, ¿no es cierto? Y el valor correspondiente es este. Entonces venimos acá y vamos a analizar cuál es la atenuación correspondiente. Y esto sería alrededor de, si la línea de abajo me representa prácticamente 1 por 10 a la menos 1, o en otras palabras 0.1, el siguiente va a ser 0.2 y el siguiente va a ser 0.3. ¿Sí? Entonces, este valor de acá, que sería los 0.3, deberíamos multiplicarle por la longitud de la vegetación, ¿no es cierto?, que está atravesando nuestro radioenlace, 10, 15, 20, 30 metros, lo que sea, y eso le multiplicamos por este 0.3 dB, ¿sí? Si fueran solamente 10 metros, el total de la atenuación sería de 3 dB, ¿no es cierto? Porque sería 0.3 por 10 metros. Entonces, esa sería esta atenuación adicional que le tenemos que sumar a todas las pérdidas básicas en el espacio libre, en este caso, ¿no? O bueno, a todas las pérdidas básicas que nosotros vamos a considerar, ¿sí? ¿Estamos? Esto cuando, como les decía, hay un área boscosa, ¿sí? ¿Estamos? Mientras que en el caso de que el transmisor se encuentre fuera del área boscosa, ¿sí?, y el receptor dentro, es decir, algo como esto, en este caso hay que determinar justamente la atenuación máxima, ¿sí? La atenuación máxima, ¿a qué se refiere esta atenuación máxima? La atenuación máxima es la que se tendría si es que a lo largo del transmisor y el receptor, mejor hagamos acá, entre el transmisor y receptor, ¿sí?, esa me va a corresponder a la longitud máxima, ¿sí? Esa va a ser la longitud máxima, asumiendo que en toda esa longitud existiese, esto sería LM, ¿sí? L minúscula m, esa sería la longitud máxima, o que nosotros en términos generales le conocemos como la distancia, ¿sí? Pero este LM que tenemos acá es la atenuación máxima que se tendría, asumiendo que en toda esa distancia hubiera existido una zona boscosa, ¿no? Entonces, en otras palabras, el L sub m va a ser igual al LM o a la distancia, como queramos llamarle, que multiplica a la atenuación específica, ¿no?, que es básicamente el valor que nosotros extraemos de la gráfica, que dependerá de la polaridad y de la frecuencia, ¿sí? Entonces, ahí obtenemos este valor de L sub m. Y este valor le multiplicamos por 1 menos la exponencial elevado a ¿qué? A menos la distancia. En este caso, esta distancia, bueno, aquí para no confundirnos, ¿sí?, porque aquí nos está poniendo otros parámetros un poquito distintos, esa distancia sería... Ya, esta distancia es la que nos representaría, o la que nos representa básicamente esto, ¿no? La distancia que hay entre el borde de la zona boscosa hasta la ubicación del receptor, ¿sí? Eso es la distancia, ¿no? Esa es la distancia. El gamma me representa la atenuación específica, como ya habíamos analizado, y el L sub m nos representa la atenuación, como ya les había mencionado, la atenuación máxima, suponiendo que todo el trayecto está cubierto por bosques, ¿sí? ¿Estamos? Y que está obstruido por bosques, ¿sí? Entonces, de esa forma se realiza este análisis correspondiente para obtener estas pérdidas causadas por la vegetación, ¿sí? ¿Está claro? De igual forma, cuándo o cómo diferenciar cuándo se utiliza un método o una ecuación y cuándo se utiliza la otra ecuación,
¿Sí? ¿Sí está claro? No sé si de pronto respecto a esto hay alguna pregunta. Esto igual, ¿no? Es simplemente extraer los datos de la gráfica, porque aquí sí vamos a depender de la gráfica, y reemplazarlos en estos valores o en estas expresiones correspondientes. ¿Sí? No sé si de pronto hay alguna pregunta, tal vez. Inge, ¿podría repetir cuál es la distancia, por favor? Ya, esta distancia D nos representa la distancia que nosotros vamos a tener entre el borde de la vegetación, asumiendo, ojo, ¿no? Esto es asumiendo que el receptor se encuentra dentro de un área boscosa. Entonces, asumiendo que, bueno, la distancia es la distancia que existirá entre el borde de la zona boscosa y la antena receptora. Obviamente, ¿cómo vamos a catalogar esa distancia? Porque obviamente la superficie del área boscosa no es que va a ser circular o regular ni nada por el estilo. Si nosotros hacemos un corte o una visión de esto desde la parte de arriba, ¿no es cierto? Podríamos observar, aquí está el transmisor, de pronto acá está el receptor, y la zona boscosa, viéndolo desde arriba, de pronto es algo como este, ya, por dar un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces, la línea de vista directa va más o menos de esta forma, ¿no es cierto? Entonces, aquí está el borde de la zona boscosa, ¿sí? Y la distancia que separa ese borde del receptor sería todo esto, ¿sí? En otras palabras, ¿no? Entonces, esa sería nuestra distancia D. Y eso sería lo que nosotros tendríamos que reemplazar en esta ecuación correspondiente. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, y L sub M sería la distancia entre la antena receptora y la transmisora. El L minúscula sub M. Todo esto de acá es L minúscula M. El L mayúscula M es la atenuación si es que en toda esa distancia hubiera habido vegetación. Es decir, el L sub M va a ser igual a este L sub M minúscula multiplicada por la atenuación específica. ¿Sí? ¿Estamos? Listo, gracias. Ya, chévere. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Listo. Vamos a continuar. Esto entonces con respecto a la atenuación por vegetación. Con respecto a la atenuación por gases y vapores atmosféricos, como ya les había mencionado, esto depende fundamentalmente de las condiciones, o bueno, depende principalmente de la frecuencia, ¿sí? Como nosotros observamos acá. De igual forma, me parece que existe una recomendación, me parece que es la recomendación 676, la cual establece de igual forma un método para poder obtener estas pérdidas causadas por los gases, ¿sí? En este caso, aquí sí, ¿no es cierto? Nosotros vamos a asumir que a lo largo de todo el trayecto existe la presencia tanto de vapor de agua como de oxígeno, de moléculas de oxígeno, ¿sí? Entonces, justamente eso es lo que nosotros observamos en estas gráficas, ¿no? Donde tenemos la gráfica roja, que nos representa las moléculas, bueno, la atenuación causada por las moléculas de oxígeno en el aire, ¿no es cierto? Entonces, por eso está representado como O2, y la línea, a ver, la una es la línea, sí, la línea roja es la del oxígeno, y la línea azul es la atenuación causada por las moléculas de vapor de agua, que también siempre están presentes en la atmósfera, ¿no? Entonces, estas dos son las que más provocan atenuación, ¿sí? Entonces, ahí nosotros observamos la línea roja y la línea azul, y la sumatoria en vez de estas nos va a provocar la línea verde, que en cambio nosotros tenemos ahí como valor o sumatoria total, ¿sí? Entonces, esa va a ser la sumatoria correspondiente o la atenuación total que se puede llegar a tener de ambas, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podríamos considerar, bueno, por lo general, cuando nosotros hacemos este análisis, ya consideramos la atenuación total causada por tanto oxígeno como por el vapor de agua. Es decir, nos deberíamos centrar en la línea verde que nosotros tenemos ahí en función de algún valor correspondiente de frecuencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas pérdidas causadas por gases y vapores atmosféricos son más marcadas en frecuencias relativamente altas, como nosotros observamos, ¿no? Ahí podemos observar que existen valores ya significativos, más o menos a partir de los 10 gigahertz, ¿sí?
Para frecuencias inferiores todavía existen o son todavía frecuencias altas, pero bueno, se puede hacer el análisis, más bien dicho, pero ya se provocan valores de atenuación que son pequeños, que en algunos casos, dependiendo sobre todo de la distancia, pueden ser despreciables, ¿sí? En algunos casos, ¿no? Pero pueden llegar a ser calculados de cualquier forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros observamos a una frecuencia, justo lo que les decía, ¿no? Una frecuencia de unos 20 gigahertz, ¿sí? Los 20 gigahertz más o menos están aquí, ¿no es cierto? Y esto nos va a provocar una atenuación aproximadamente igual a 0.1 dB por kilómetro. Esta atenuación específica que está dado aquí será dada en cambio en dB por kilómetro, ¿no? Entonces es 0.1 dB por kilómetro. Si nuestro enlace tiene una separación de, no sé, se me ocurre unos 10 kilómetros nada más, nosotros vamos a tener 1 dB de atenuación adicional causada por los gases, ¿sí? Pero si tuviéramos un enlace de 50 kilómetros, ¿sí? Ya la atenuación se convierte en 5 dB, que ya es más significativo. Y eso que recién estamos solamente en una frecuencia de 20 GHz, bueno, ya son frecuencias relativamente altas, ¿no? Pero sí existen sistemas que trabajan en el orden de unos 30, de unos 40, 50, 60 GHz, y que ya obviamente las atenuaciones son mucho más elevadas, como observamos aquí, ¿no? Si nosotros observamos la gráfica, vamos a ver que existen estas pequeñas crestas donde la atenuación es muy, muy elevada. Por ejemplo, esta primera cresta se encuentra alrededor de los 60 GHz, ¿sí? Más o menos acá, ¿sí? Alrededor de los 60 GHz. Y la atenuación específica, imagínense, está más o menos en un valor de unos 18 dB por kilómetro, ¿sí? Unos 18 dB por kilómetro. Si nosotros tuviéramos solo 10 kilómetros de separación, vamos a tener 180 dB, ¿sí? 180, imagínense lo que es eso, una atenuación adicional. Entonces, estas impiden una transmisión a larga distancia. Es decir, a esas frecuencias es prácticamente imposible o es impráctico utilizar un radioenlace, porque la atenuación causada por los gases atmosféricos generan básicamente estas atenuaciones elevadísimas. ¿Por qué se dan estas atenuaciones tan elevadas a ciertos valores de frecuencia? Esto se da a causa del fenómeno de resonancia molecular, ¿sí? Ustedes saben que las moléculas o los átomos no están quietos, ¿no es cierto? Siempre están en movimiento, siempre están vibrando a una cierta frecuencia, ¿ok? Cuando una señal atraviesa estos átomos o estas moléculas, ¿no es cierto? Pueden ser de oxígeno o de vapor de agua, puede llegar a ocurrir esta resonancia molecular. ¿A qué se refiere esta resonancia molecular? Que posiblemente las moléculas justamente vibran, ¿sí? Vibran a una frecuencia de unos 60, de unas 60 mil millones de veces por segundo. Eso nos representa 60 gigahertz, ¿no es cierto? Es decir, a esa velocidad vibran estas partículas dentro de las moléculas, ¿sí? Entonces, cuando atraviesa una señal a esa misma frecuencia, la señal, como básicamente resuena a esa misma vibración, se absorbe en las mismas moléculas, ¿sí? Se absorbe, es decir, desaparece esa señal a causa justamente de este efecto. Eso es lo que se denomina resonancia molecular, ¿sí? Y eso ocurre básicamente en ciertas componentes espectrales, ¿no? Es decir, a los 60 GHz, otro pico tenemos más o menos a los 120 GHz más o menos, otro a los 180 GHz, otro a los 340, 300 algo gigahertz, ¿no? Entonces ahí es donde aparecen estas frecuencias correspondientes, ¿no? Entonces, por lo general, cuando se quiere enviar a distancias un poco más prácticas, ¿sí? un radioenlace y con frecuencias altas, se puede utilizar estos rangos o estas pequeñas ventanitas espectrales en las cuales la atenuación sigue siendo alta, pero no es tan marcada, ¿no? Como en el caso anterior. Por ejemplo, en este valor de acá, que ya es alto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una atenuación de 1 dB por kilómetro. 1 dB por kilómetro. Es alto, ¿no? O sea, si nosotros tuviéramos una distancia de unos 60 kilómetros, ya son 60 dB más,
¿sí? Entonces es alta la atenuación, pero aún se la puede manejar, se la puede manipular, ¿sí? A diferencia de los 180 kilómetros, 180 dB que dijimos solamente en 10 kilómetros, imagínense, ¿no? Entonces, esa es más o menos la relación que nosotros tendríamos que tener, ¿sí? Entonces, para distancias largas se suele utilizar estas ventanitas espectrales y de pronto si es que se quisiera limitar la cobertura de una señal a frecuencias altas y solamente se quiere manejar en lugares locales, dentro de una casa, dentro de un edificio o dentro de una zona residencial muy pequeña, ahí se pueden utilizar estas frecuencias ya más altas, ¿no? Es decir, para tratar de limitar, para que el mismo medio de transmisión sea el que provoque este retén o esta disminución de cobertura. ¿Sí? Entonces ahí se pueden utilizar estas crestas o las ventanas espectrales para cada caso, ¿sí? Entonces aquí, como les decía, se utiliza o se puede determinar este valor de atenuación total, ¿no es cierto? La atenuación atmosférica, que va a ser igual a la atenuación específica total, ¿no es cierto? Atmosférica, multiplicado por la distancia total del enlace. Sí, esta D es la distancia total del enlace. Y esta atenuación ambiental específica es igual a la suma, como ya les había mencionado, de la atenuación específica del oxígeno más la atenuación específica del vapor de agua, ¿sí? Entonces, entre las dos ya se puede llegar a obtener estos valores. Nosotros principalmente nos vamos a fijar en la gráfica para obtener cada uno de estos valores de la atenuación específica total, ¿sí? Es decir, en la gráfica verde, ¿sí? Pero, por ejemplo, esta recomendación, la recomendación 676, sí brinda expresiones matemáticas. En el caso, por ejemplo, que se quiera, porque si nosotros quisiéramos automatizar esto y ponerle en un algoritmo, el algoritmo no les va a leer, ¿no es cierto?, la gráfica que ustedes tienen ahí. Un algoritmo de ley necesita una ecuación matemática. Entonces, ahí se puede utilizar cada una de estas ecuaciones para obtener la atenuación específica, ya sea del oxígeno o del vapor de agua, ¿sí? Pero nuevamente, como yo les repito, ¿no? Para la resolución de ejercicios en talleres, en tareas que yo les puedo enviar, o para la resolución de problemas en las evaluaciones, fijémonos directamente en la gráfica verde y en la frecuencia para obtener el valor de la atenuación específica, ¿sí? De ahí eso le tendría que multiplicar por la distancia total de separación del radioenlace y ahí van a obtener esta atenuación adicional, la atenuación causada por los gases, ¿sí? Ya incluida el oxígeno y el vapor de agua correspondiente, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez hasta aquí respecto a esta atenuación por gases? Inge, disculpe, una pregunta. O sea, los valores de atenuación específica lo calculamos solo en función a la gráfica verde y en tal caso, si necesitamos por la fórmula, nomás aplicamos la parte de abajo, ¿verdad? O esa claro, parte... o sea, las expresiones matemáticas obviamente les van a brindar mayor exactitud, valores más exactos, más precisos, y claro, o sea, ustedes no están exentos en utilizarla. O sea, si ustedes quieren mayor precisión, pueden reemplazar ahí la frecuencia. Me parece que la frecuencia aquí en estas expresiones están dadas en cambio en gigahertz, si no me equivoco. Déjenme bueno, aquí no me indica, pero si no me equivoco, estas frecuencias, para utilizar estas ecuaciones, la frecuencia tiene que estar dada en gigahertz, ¿sí? Entonces, claro, ustedes solamente la reemplazan y pueden obtener las atenuaciones. Les va a dar, pueden incluso hacer la comparación, ¿no? Y ver qué tan parecidos son los valores que nos da la gráfica con respecto a los valores que nosotros obtenemos de las ecuaciones, ¿sí? En las del oxígeno, bueno, dependemos únicamente de la frecuencia, pero en la expresión del vapor de agua dependemos de la frecuencia y también de la densidad del vapor de agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta gráfica está dada para un valor de densidad de vapor de agua de 7.5 gramos por metro cúbico, que es en esencia un valor promedio o un valor normalizado, pero si es que de pronto nosotros sabemos esto, sí puede tender a cambiar dependiendo de una zona a otra, ¿no? Hay mayor humedad en el ambiente, justamente eso implica mayor densidad del vapor de agua, o de pronto también puede cambiar si es que el enlace está nublado, si es que hay presencia de neblina, si es que hay presencia de
de nubes, entonces esto obviamente puede llegar a modificar este valor de densidad. Entonces, en situaciones más prácticas donde se desee mayor precisión en el análisis o en el cálculo, se puede llegar a incluir toda esta expresión donde dependemos de la frecuencia y de la densidad. ¿Sí? Entonces, tranquilamente se puede utilizar estos para mejorar la precisión, o la gráfica que, como les decía, nos da también una muy buena aproximación a estas ecuaciones. ¿Sí? Gracias, Inge. Listo. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Ok, vamos a continuar. Vamos a analizar ahora, en cambio, el otro parámetro de atenuación ambiental que también interviene dentro del análisis del modelo energético o del balance del enlace. Esta es la atenuación por lluvia, ¿sí? Entonces, como ya les decía, la atenuación por lluvia es la que, bueno, está causada en términos generales, podríamos definirla como la causada por presencia de hidrometeoros. ¿Qué son los hidrometeoros? Son todas las componentes de agua, pues, o que tienen principalmente una composición de agua que caen del cielo, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que son los hidrometeoros estará la lluvia propiamente dicha, estará el granizo, estará la nieve, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno de estos generan este tipo de atenuación generalizado como atenuación por lluvia, pero lo genera cualquier tipo de hidrometeoro, ¿no? Como les había comentado, no es que la lluvia está siempre ocurrente, ¿no? Es decir, siempre existe lluvia y en función de eso se hace el análisis de la atenuación. No, en este caso se tiene que determinar justamente parámetros porcentuales de tiempo en los cuales, por ejemplo, la lluvia excede un cierto valor de intensidad, ¿sí? Ese valor de intensidad o ese porcentaje que se va a tener a causa de una intensidad de lluvia va a ser el mismo, ¿no es cierto?, del porcentaje de incremento o de exceso de atenuación que va a provocar la lluvia. Y esa atenuación excedida va a provocar un incremento, un decremento, más bien dicho, de la potencia recibida o de la intensidad de campo recibida, ¿no? Entonces, justamente, un porcentaje correspondiente de probabilidad de ocurrencia de una intensidad de lluvia, ¿sí?, va a provocar un porcentaje de reducción del valor de campo eléctrico recibido en un punto establecido, ¿sí? Entonces, de esa forma es como nosotros tenemos que relacionar estos porcentajes con la lluvia, con la atenuación y con el campo recibido, ¿sí? Ahora, aquí no vamos a analizar, ¿no es cierto?, valores de atenuación o valores de porcentaje, más bien dicho, sustancialmente grandes de tiempo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que llueva, no sé, una cierta intensidad y de pronto decimos la probabilidad es del 80% o del 90%, ¿no? O sea, porque son esos valores de probabilidad de lluvia van a representarnos un valor de intensidad de lluvia muy pequeñitos, ¿no? Y esos valores muy pequeñitos de intensidad de lluvia van a provocar desvanecimientos que prácticamente son despreciables. Y si tenemos desvanecimientos despreciables, no va a haber prácticamente nada de reducción de la señal. Entonces, no nos interesa, ¿no es cierto? Entonces, más bien tenemos que centrarnos en los porcentajes pequeñitos de tiempo, ¿sí? Porque eso que implica, es menos probable, ¿no es cierto?, es mucho menos probable que tengamos nosotros una lluvia demasiado fuerte, ¿no es cierto?, es menos probable que ocurra eso, y como es menos probable que ocurra eso, va a ser menos probable que nosotros lleguemos a tener un desvanecimiento también muy grande, que es justamente lo que nos interesa. Entonces, eso es lo que necesitamos establecer, ¿no? Que el margen de desvanecimiento, porque justo todo esto está ligado, ¿no? Si nosotros queremos tener un margen de desvanecimiento alto, ¿no es cierto?, unos 40 dB, por darles un ejemplo, la probabilidad de que ocurra ese margen de desvanecimiento sustancialmente alto tiene que ser muy, muy pequeña, ¿sí? Entonces, por eso nosotros nos centramos justamente en esto. ¿Y quién puede producir ese margen de desvanecimiento muy grande? Pues una intensidad de lluvia muy, muy grande. Pero esa intensidad de lluvia, a su vez, también va a tener una probabilidad de ocurrencia muy, muy pequeña, ¿sí?
¿Estamos? Entonces, esas son las relaciones que nosotros tenemos que tener claritas, ¿sí? Tenemos que tenerlas claritas, ¿ok? Ahora, por lo general también la atenuación por lluvia es más marcada también en frecuencias relativamente altas. En frecuencias bajas, no digo que no exista, ¿sí? Pero la atenuación que va a provocar en frecuencias, por ejemplo, en unos 500, 800, 900 megahertz, va a ser casi que despreciable, ¿sí? Entonces, aquí nos menciona que se puede utilizar en análisis para frecuencias superiores a los 6 GHz, pero nosotros podemos hacer el análisis prácticamente o aplicativamente en frecuencias incluso superiores al 1 GHz, ¿sí? Cuidado, entonces aquí nos vayamos a confundir y digan, es que en las diapositivas decían que solamente para frecuencias superiores a 6 GHz se puede hacer el análisis, y yo en un ejercicio de pronto les puse 3.5 o 4 GHz y ustedes dicen, no, aquí no se aplicaba y la atenuación es cero. No, ya les estoy diciendo que si es que mi frecuencia supera el 1 GHz, lo podemos hacer tranquilamente, incluso lo podríamos hacer con frecuencias inferiores, pero ahí sí los valores van a ser demasiado pequeñitos, ¿sí? En valores de 1, 2, 3 gigahertz ya vamos a tener valores tampoco tan altos, ¿no? Pero que ya pueden ser considerables, ¿sí? ¿Estamos? Eso entonces para tener en cuenta. Y aquí también vamos a tener una dependencia de la polaridad vertical y la polaridad horizontal, ¿no? Entonces aquí hay ciertos cambios del comportamiento que puede generar la lluvia respecto a la atenuación en función de la polaridad, ¿sí? De igual forma, hay ciertas recomendaciones que nos establecen también una metodología para establecer o para calcular esta atenuación causada por la lluvia. Estas recomendaciones, me parece que es la recomendación 838, porque me parece que hay algunas, me parece que es la 837 y la 838, ¿sí? En la una nos da el procedimiento y en la otra nos da, me parece, toda la información requerida para poder aplicar este procedimiento, ¿sí? Porque ya vamos a ver, ¿no? No es lo mismo la probabilidad de lluvia de una cierta intensidad correspondiente, digamos, por ejemplo, unos 90 milímetros por hora, de pronto yo aquí en Riobamba voy a tener una cierta probabilidad de que esa intensidad de lluvia ocurra. Pero en otro lugar, por ejemplo en el oriente, por darles un ejemplo, la probabilidad de que ocurra esa misma intensidad de lluvia quizás sea más alta, ¿no? Porque son zonas más húmedas, ¿sí? Entonces, estas probabilidades van cambiando de un país a otro país, de un continente a otro continente, etc. Por cada zona horaria nosotros vamos a tener diferentes valores de probabilidad para cada una de las intensidades de lluvia, ¿sí? Entonces, eso justamente también lo tenemos en ciertos mapas que tenemos que aprender a extraerlos y también en ciertas tablas que nos dan la subdivisión de cada uno de estos mapas, ¿no? Todo eso vamos a ir analizando cómo poder obtenerlo, ¿no? Y como el día de hoy también sí les voy a enviar una pequeña tarea para que puedan aplicar esto, yo les debo subir también estas recomendaciones para que puedan extraer, porque esta información, por ejemplo, no está aquí en el texto, pero tienen que saber extraerla de estas recomendaciones que ya les voy a mencionar, ¿sí? Ok, entonces, como les decía, la recomendación esta que les acabé de mencionar establece que la atenuación, ¿sí?, correspondiente estará dada por esta ecuación, que es similar a las que nosotros habíamos analizado antes, ¿no? Que es igual a una atenuación específica por una distancia, ¿sí? Pero estas atenuaciones específicas, por ejemplo, la atenuación específica va a depender de dos parámetros fundamentales, que es la intensidad de lluvia, que es el parámetro R mayúscula, y la probabilidad de que en un punto determinado se dé esa intensidad de lluvia, ¿sí? Entonces, estos dos parámetros están relacionados y ligados al lugar donde se está haciendo el análisis. Ya vamos a analizarlo eso más adelante, ¿no? Entonces, tiene que ser calculado primeramente este parámetro correspondiente de atenuación, ¿sí? La atenuación específica. Y el otro parámetro es la longitud efectiva. Aquí no es solamente la longitud que separa el transmisor del receptor, sino se tiene que determinar esta longitud efectiva, ¿sí? En esta recomendación, la longitud efectiva se obtiene mediante esta ecuación, ¿sí? Donde D es el valor correspondiente de la distancia en kilómetros que separa el transmisor y el receptor, ¿sí? Y D sub 0 es un parámetro correspondiente a la intensidad de lluvia también respecto a la probabilidad que puede generar esa intensidad de lluvia, ¿sí?
Ahora, aquí, estos valores de D sub 0, y esto, ojo, ¿no? Esto que quede clarito, porque a veces aquí se suelen equivocar, ¿sí? Ojo que les voy a hacer énfasis aquí para que no se equivoquen ni en los deberes ni en las evaluaciones, ¿ya? Este valor de D sub 0 que está planteado en esta ecuación es válido únicamente para una probabilidad de ocurrencia de la intensidad de lluvia del 0.01%. ¿Sí? ¿Estamos? Para esa probabilidad es válida esta ecuación. ¿Sí? Si yo tuviera otra probabilidad, por ejemplo el 0.03% o el 0.1%, por ejemplo, no se tiene que aplicar esto. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las correcciones o los cambios que nosotros tenemos que hacer para obtener esta atenuación para esa probabilidad. ¿Sí? Por lo pronto, esta ecuación que tenemos aquí es válida solamente para una probabilidad del 0.01%. ¿Sí? ¿Está claro? Tendrán en cuenta eso. Entonces, como observamos, aquí dependemos, bueno, nuestro valor de sub 0 depende de la intensidad de lluvia para esta probabilidad del 0.01%. Entonces, esto lo vamos a leer de mapas, de gráfica, de tablas que lo vamos a ver más adelante. Pero este valor de R, que nosotros tenemos que incluir acá, se tiene que poner el valor tal cual si es que el valor de R es inferior a los 100 milímetros por hora, ¿sí? Entonces, si es que nosotros tenemos un valor de R de 80, de 87, de 54, del valor que sea en esa probabilidad, ese mismo valor nosotros le ponemos ahí, ¿sí? Solamente en el caso de que la intensidad de lluvia sea superior a los 100 milímetros por hora, en ese caso, el valor de aquí de R se va a reemplazar siempre por 100 milímetros por hora, es decir, el valor de 100. Si nosotros tuviéramos una intensidad de 120, de 115, de 140, el valor que tenemos que reemplazar aquí en R va a ser siempre de 100. ¿Sí? Estamos en esta ecuación, en la ecuación para encontrar D sub 0. ¿Ok? ¿Estamos? Listo. Entonces, de esa forma, primero calculamos D sub 0, después calculamos la longitud efectiva y ya tenemos la longitud efectiva para calcular la atenuación. Ahora, el otro parámetro que es la atenuación específica, ¿cómo lo calculamos? Porque ya dijimos que dependemos de R y dependemos de la probabilidad. Bueno, los dos están directamente ligados, como ya vamos a ver más adelante, ¿no? Pero esta ecuación correspondiente de la atenuación específica se obtiene en función de estos parámetros, ¿sí? En función de este parámetro K y del parámetro alfa, ¿sí? El R sub P es la intensidad de lluvia para una probabilidad dada, ¿sí? En un punto específico del planeta, ¿no? Entonces, a eso se refiere este R sub P. Este R sub P lo vamos a extraer, como ya les dije anteriormente, de las tablas o de las gráficas o de los mapas correspondientes. Cuidado, aquí también se confundan. Si es que el valor de R aquí es independiente, si el valor de R es inferior a 100 o superior a 100, no importa, igual vamos aquí sí a utilizar el valor real, el valor correspondiente de R. La diferenciación solamente lo hacíamos en la ecuación de abajo, ¿no? Donde calculábamos el D sub 0, ¿sí? Ahí hacemos esa diferenciación. Aquí no, ¿sí? Aquí siempre vamos a poner cualquier valor correspondiente que sea el valor respectivo de R sub P, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros obtenemos los parámetros de K y de alfa? ¿Sí? En estas mismas recomendaciones me establecen estas dos ecuaciones, ¿sí? Estas dos ecuaciones que me dicen que el logaritmo de K, ¿sí? Depende de una función G que depende de constantes, en este caso A sub J, B sub J, C sub J y de la frecuencia. ¿Sí? Me parece que la frecuencia aquí está dado en gigahertz, ¿sí? Ojo con eso, ¿no? La frecuencia aquí estará dada en gigahertz. Y aquí, como tenemos una sumatoria, vamos a hacer, ¿no es cierto? El G de A1, B1, C1 por F, ¿no? Más el resto. Después, más G de A sub 2, B2, C2, y así sucesivamente, ¿no? Esta función G de cada uno de estos parámetros es igual a esto. Y ahí tenemos cada uno de las componentes, ¿no? A, B, C, y bueno, y la frecuencia. Entonces, esa es la función correspondiente, ¿sí? Y también en cada uno tenemos estas constantes M sub K y C sub K. Y tenemos M sub alfa y C sub alfa, ¿sí? Entonces, todos estos, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4 y en el segundo caso hasta A sub 5, B, C, M sub K, C sub K, M sub alfa y C sub alfa, todos estos son
constantes, ¿sí? Y todas estas constantes están mencionadas aquí, en estas tablitas, ¿no? Entonces aquí nosotros tendríamos que ir sacando cada uno de los valores, ¿no? A sub 1, B sub 1, C sub 1, M sub K, C sub K. Ah, y eso también, ¿no? Aquí cambia dependiendo si es polaridad horizontal o es polaridad vertical. Las dos tablas de la izquierda son las que se tienen para polaridad horizontal y las dos tablas que se tienen en la derecha son las que se utilizan para polaridad vertical, ¿sí? Entonces, ahí solamente hay que ir extrayendo, hay que ir obteniendo todos estos valores, todas estas constantes y reemplazar en cada una de estas ecuaciones, ¿no? Tenemos que ir obteniendo cada uno de los g, ¿no es cierto? Reemplazarlos y obtener el logaritmo de k, después se saca el inverso del logaritmo y lo mismo abajo en alfa, ¿no? Ahí en alfa es directo, ¿sí? Y ahí se puede obtener las ecuaciones, ¿sí? O los valores correspondientes, ¿sí? Y ahí recién obtendríamos k y alfa. ¿Cuál es el problema? Que si bien no es que son ecuaciones difíciles, son ecuaciones sumamente extensas y por ahí, hablando en términos de probabilidad, mientras más larga es la ecuación, más probable es que por ahí se equivoquen un signo, una tecla o algo. Entonces, si ya se equivocan por ahí, van a obtener erróneamente los valores de K o los valores de alfa, y de ahí van a obtener erróneamente los valores de gamma, ¿no es cierto? Que es básicamente la atenuación específica, y equivocándose ahí ya van a equivocarse también en la atenuación, ¿no es cierto? Entonces, es un poco... ¿cuál sería la palabra? Es impráctico ir resolviendo todo esto, ¿no? De pronto ya si es que se sube todo esto en un programa informático, ¿no? Ya se insertan cada una de las constantes en constantes, en variables, más bien dicho, en MATLAB o en un programa cualquiera, y después simplemente se procesa en función de la frecuencia, porque la única variable que nosotros tendríamos aquí, en nuestro caso, sería la frecuencia. Entonces, para una frecuencia de 1 GHz, 6 GHz, 12 GHz, vamos a tener valores de K y de alfa distintos, dependiendo obviamente de la polaridad, ¿no? Entonces, igualmente, estas recomendaciones han establecido gráficas, ¿sí? Gráficas y... ¿Qué es esto? Esto no es todavía. No lo tengo aquí. Ay, perdón. Entonces, bueno, hay gráficas y hay tablas en los cuales nos arrojan ya directamente los valores para K y para alfa, para cada una de las frecuencias correspondientes, ¿sí? Ya les voy a mostrar, ya les voy a compartir la pantalla aquí en la computadora, más bien para mostrarles directamente esta recomendación y esos valores. Entonces es preferible que ustedes extraigan los valores de ahí, ¿sí? Entonces ya les voy a mostrar, ¿no? Antes de mostrarles eso, simplemente para culminar esta parte, esto es válido, ¿no es cierto? Como ya les había mencionado, para polaridad horizontal y para polaridad vertical, porque ahí tenemos justamente ya las tablitas para que nosotros obtengamos los valores de K y alfa para cada una de las polaridades. Pero en el caso de que se trabaje, sobre todo en frecuencias altas, sí se puede trabajar con polaridad lineal o polaridad circular, ¿sí? Entonces, en estos casos se tiene que obtener tanto los parámetros de K y de alfa en polaridad horizontal y vertical, y realizar o aplicar esta expresión de corrección, ¿sí? Donde dependemos de K sub H, de K sub V, dependemos del ángulo teta, donde el ángulo teta nos representaba el ángulo de elevación del trayecto, ¿sí? El ángulo de elevación, ya nosotros debemos recordar justamente qué era el ángulo de elevación entre el transmisor y el receptor, ¿sí? Eso es lo que nos representa el teta. Y el ángulo tau es el ángulo de inclinación de la polarización respecto a la horizontal, ¿no? Es decir, recordemos, ¿no? Cuando tenemos una polaridad horizontal, este ángulo será de 0 grados, ¿sí? Si es que tenemos polaridad vertical, el ángulo tau será de 90 grados, ¿sí? Pero si ya tenemos una polaridad lineal, vamos a tener una inclinación diferente de 0 y de 90, no puede ser de 10, de 20, de 40, de 70 grados, etcétera, y ese es el que nos representa este valor de tau, ¿sí? Si es que tenemos eso para la polaridad lineal, si es que tenemos polaridad circular, la cual se genera porque va cambiando este ángulo cada vez, ¿no es cierto? Las componentes de campo eléctrico y de campo magnético van
cambiando en función, en forma circular. Entonces, si es que se tiene polaridad circular, el ángulo tau será igual a 45 grados, ¿sí? Eso nada más, ¿no? Eso para encontrar el valor de K para polaridad circular o lineal, y para alfa es, en cambio, esta otra ecuación, ¿sí? Es esta otra ecuación. Entonces, igual de ley necesitamos calcular el valor de K, y ese valor de K se reemplaza acá, ¿sí? Entonces, igual vamos a necesitar aquí K sub H, K sub V, alfa sub H, alfa sub V, y los parámetros teta y tau, ¿sí? Eso en el caso de que se utilice estas polaridades, ¿ok? Listo, eso con respecto a esto, ¿no? Entonces, ahora sí, permítanme, solamente les voy a compartir la pantalla acá para mostrarles esta recomendación donde tenemos básicamente estas tablitas y de las cuales podemos extraer directamente y ahorrarnos, ¿qué cosa? Ahorrarnos todas estas ecuaciones, toditas estas ecuaciones, y obtenerlo de estas tablas de acá, ¿no? Que son bastantes constantes, y tenemos que hacer bastantes sumatorias. Entonces se vuelve un proceso engorroso, ¿sí? Entonces es preferible aplicar directamente estas tablitas que les voy a mostrar en este momento. Creo que es la recomendación 838. Sí, aquí está. Permítanme, ahorita les comparto. Ya, ¿me confirman por favor si están observando la pantalla? Sí. Ya. Entonces, como les decía, bueno, aquí tenemos las mismas ecuaciones que les había mencionado para el logaritmo de K y de alfa. Aquí tenemos las constantes que les había mencionado, ¿sí? Para KH, KV, para polaridad horizontal, vertical, y para alfa también en polaridad horizontal y vertical, ¿sí? Lo bueno de esta recomendación es que justamente aquí me establece esto, primero, ¿no? Una gráfica para la cual yo puedo extraer el valor de KH, que es en polaridad horizontal. Aquí está, ¿no? El valor de KH para cualquier tipo de frecuencia, ¿no? Entonces aquí está desde 1 GHz, ¿sí? Desde 1 GHz, por eso les decía que nosotros podemos trabajar tranquilamente para frecuencias desde 1 GHz, pero ya para frecuencias inferiores, de pronto aquí no tenemos la información, se podría hacer el cálculo ahí sí con las ecuaciones, pero es de gana, porque ahí sí los valores nos van a dar demasiado pequeños, ¿sí? Entonces vendría siendo un poquito irrelevante, pero ya aquí con 1 GHz ya podemos ir extrayendo los valores. Por ejemplo, para 2 GHz el valor de K sería más o menos de, a ver, si aquí es 1 por 10 a la menos 5, sería para 2, ¿no? Es más o menos 0.9 por 10 a la menos 5, ¿sí? Ese es, perdón, sería 9 por 10 a la menos 5. Ese sería el valor correspondiente, ¿no? Para 2 GHz. Supongamos para 20 GHz, nosotros tendríamos aquí, y el valor sería igual a, justo sería sería 1 por 10 a la menos 1, o 0.1. En otras palabras, ¿no? Para 20 GHz, y así sucesivamente, ¿no? Se puede hacer para KH, aquí tenemos para alfa H, en cambio esta es la curva, ¿sí? Igual desde 1, desde 1 GHz en adelante. Tenemos una gráfica para K sub V, para K en polaridad vertical, y también alfa para polaridad vertical, ¿sí? Entonces podemos ir graficando, podemos ir observando aquí la gráfica y extrayendo los datos, ¿sí? Pero aparte, esta recomendación es súper buena porque nos da también valores ya directos para KH, KV, alfa H y alfa V, para todos los rangos de frecuencia desde 1 GHz hasta los 300, me parece que eran. Hasta los 1000 GHz, ¿sí? Claro que al principio tenemos una mejor resolución, nos va de 0,5 en 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, perfecto, ¿no? Si nosotros tenemos una frecuencia a 2.5, podemos utilizar esto de acá, ¿sí? Pero ya después, ya a partir de los 6, ya se va haciendo 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta los 100 creo que va de 1 en 1. ¿Sí? Y después ya se va de 20 en 20, bueno, 100, 120, 150 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pero de todas formas nos sirve muchísimo, ¿sí? Muchísimo. De todas formas, como son expresiones logarítmicas, ¿no? Las que nosotros tenemos acá, si nosotros tuviéramos un valor intermedio, por ejemplo, no sé, se me ocurre unos 10.5, por dar un ejemplo, ¿no? 10.5 no hay el valor. Entonces, podríamos hacer una interpolación logarítmica para los valores de K, ¿no es cierto? Es decir, tendríamos que obtener estos valores de acá, el superior y el superior y el inferior, ¿sí?
y hacer la interpolación logarítmica, ¿no? Entonces ahí podríamos hacer esta situación. Y para alfa, en cambio, como no es una función logarítmica, sino es una función lineal directamente, se tendría que hacer también la interpolación, pero lineal, para los valores de alfa, o bueno, para cualquier valor a una frecuencia intermedia. Se podría hacer, ¿no? O, si no, simplemente venir acá y hacer la aproximación en la gráfica. ¿Sí? Pero entonces, más o menos, esa es la forma, ¿no? Entonces, me parece que antes habíamos hecho el análisis para Casubache, ¿no? En 2 y en 20. Veamos más o menos si más o menos coincidimos, ¿no? Aquí dijimos que era más o menos 9 por 10 a la menos 5, me parece, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, acá nos da 8.47 por 10 a la menos 5. No hay mucha diferencia, ¿no? Entonces, ya tenemos esa ligera aproximación. Y en 20... ¿cierto? Creo que dijimos que era 0,1, es 0.091. A 0,1 ya tenemos una variación no tan sustancial, ¿no es cierto? Entonces, se podría, como ya les digo, si es que tenemos la frecuencia exacta, podemos trabajar con esos mismos valores, ¿sí? Con esos mismos valores. Pero si tenemos una frecuencia que no es justo la que corresponde, podríamos obtener los valores de interpolar, ¿no es cierto? Que no es un proceso tampoco tan complejo, porque ya partimos de estas expresiones, y ahí obtendríamos el valor más exacto, más preciso. O, si quieren, podrían utilizar estas gráficas, ¿no? Pero, como ven, si hay un poquito de sesgo en los valores, más o menos que nosotros extraemos de la gráfica con los valores exactos. Ojo, ¿no? Estos valores ya son valores exactos. ¿Sí? ¿Está claro? No sé si de pronto hay alguna pregunta de cómo se obtienen o cómo se deberían obtener cada uno de estos parámetros. A la final de cuentas, todo eso nos sirve para obtener K y alfa, y con estos parámetros de K y alfa se obtendrá esto de acá. Lo que nos falta es obtener el parámetro R, que ya vamos a analizar más a continuación. Hasta aquí de pronto tal vez alguna duda, alguna pregunta tal vez. ¿No? Ya, permítanme entonces otra vez les comparto la pantalla en la tablet. Ya, listo, ¿no? Entonces ahí ya tenemos, bueno, ya la forma más directa de calcular K y alfa, y en función de eso, determinar ya estos parámetros iniciales para poder determinar la atenuación específica gamma. Lo que les decía, nos falta calcular la intensidad de lluvia, bueno, no calcular, sino más bien extraer esta información de la intensidad de lluvia en un cierto lugar para una probabilidad dada, ¿sí? Entonces eso lo vamos a obtener de esta tablita, ¿sí? Entonces, cada una de estas letras nos representa una zona del mundo, ¿sí? Una zona del planeta, ¿no? Entonces, ya vamos a analizar, en cambio, en un mapa, a qué zona pertenece cada letra, ¿no? La letra A, B, C, D, E, F, etcétera, ¿no? Y estos son los porcentajes de tiempo, ¿sí? Los porcentajes de tiempo para los cuales nosotros vamos a obtener en esa zona esa intensidad de lluvia, ¿sí? Entonces, por darles un ejemplo, en la zona H, ¿sí? La intensidad de lluvia que se va a tener para un porcentaje de tiempo, por dar un ejemplo, ¿no? Del 0.03% va a ser de 18 milímetros por hora, ¿sí? Esa es la intensidad de lluvia, es decir, esto sería el parámetro R, ¿sí? En otra zona, por ejemplo, en la zona M, para una probabilidad del 0.01%, la intensidad de lluvia será de 63 milímetros por hora, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, de esa forma es como se lee esta pequeña tablita. Ahora, lo que les decía, ¿no? Cómo nosotros ligamos estas letras a cada una de las zonas del mundo, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos interesaría saber nuestra ciudad en qué zona está, ¿sí? Y cómo determinamos eso. Y ahí, en función de eso, ahí sí venir y leer esta tablita. Entonces, eso lo definimos en función de este mapa, ¿sí? Aquí tenemos
un mapa donde están cada una de las diferentes zonas, ¿no es cierto? Y están básicamente distribuidos los tres continentes, o bueno, tres zonas horarias fundamentales. En la primera está todo el continente americano, ¿sí? En la segunda podemos observar a África, Europa y alguna parte del continente asiático, ¿sí? En la tercera podemos observar a Oceanía y también ciertas regiones del continente asiático, ¿sí? Entonces, la parte oriental sobre todo, ¿no? Y algunas partes, por ejemplo, acá de Alaska, que posiblemente no se terminan de ver en la primera gráfica. Entonces, ahí nosotros podemos observar. Y vemos unas ciertas líneas, ¿sí? Que son líneas de nivel, parecidas a las líneas de nivel, que enmarcan ciertas zonas correspondientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros observamos con un mayor detenimiento, podríamos observar que aquí está nuestro país, ¿sí o no? Ahí está nuestro país, ¿ok? Entonces, podemos observar que toda esta zona, ¿no es cierto? Toda esta zona que está enmarcada más o menos por estas líneas, ¿sí? Y que viene por acá, corresponden a la zona N, ¿sí? Todo eso corresponde a la zona N. Mientras que estas zonas que tenemos acá, les voy a graficar con otro color, más o menos por aquí, ¿sí? Todito esto corresponde a la zona P, ¿sí? Igual, todo esto de acá también corresponde a la zona N, ¿no? Lo que está incluso más acá, o sea, solo es una franjita de nuestro país que corresponde a la zona P, pero de ahí, todo esto de acá corresponde a la zona N, como nosotros podemos observar justo aquí en la gráfica, ¿no? Entonces, más o menos haciendo un análisis muy breve, podríamos concluir que la costa ecuatoriana se encuentra en la zona P y la sierra y el oriente ecuatoriano se encuentran en la zona N, ¿sí? Y así es que, como antes teníamos un poquito más de extensión, tal vez esta parte de acá está dentro de la zona P, ¿no? Que es ya la parte más adentrada a la Amazonía, ¿sí? Entonces eso, pues, porque todo Brasil, por ejemplo, nosotros podemos observar que se encuentra dentro de la zona P. Y acá la parte de Argentina está en la zona, parecería la zona E. Acá más acá arriba está la zona K y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí se van determinando diferentes zonas. En las zonas polares que nosotros tenemos acá son principalmente las zonas A, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, igual tenemos también una zona N, una zona P. Acá si vemos en África, van diferenciándose en función tal vez de los usos horarios, ¿no? Entonces, o más bien dicho, aquí en función de los paralelos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la zona A, la zona C, la zona E, diferentes líneas correspondientes, ¿no? Entonces, ya va a depender de las localidades, ¿sí? A nosotros, como les decía, lo que principalmente nos interesa, eso no implica que de ley yo les voy a utilizar siempre estas mismas ubicaciones, pero al menos ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, ya les digo, la costa ecuatoriana estará en la zona P, el oriente, la sierra e incluso la zona, las Islas Galápagos estarían dentro de lo que es la zona N, ¿sí? Entonces, ahí sí, nosotros vendríamos a la otra tablita y principalmente tenemos estas dos, ¿no? La zona N y la zona P, ¿sí? Nuevamente, ¿no? La zona N bueno, solamente la zona P está abarcando la costa ecuatoriana, ¿no? De pronto volvemos acá para que nosotros podamos observarlo de mejor forma, ¿sí? Ahí tenemos la zona P, ¿sí? De todas formas, esto también me parece que está en otra recomendación. Déjame ver si es que lo tengo también acá, ¿sí? De ser el caso, yo les voy a subir los dos documentos. Sí, me parece que la otra es la 368. Permítanme, solamente confirmo esto. No, esta no es.
No, esto tampoco es. Bueno, ya voy a ver si les consigo justo de dónde saqué estos documentos, pero bueno, si no, de aquí mismo, aquí en las diapositivas, incluso en las que están en el aula virtual, sí está ya toda esta información, ¿no? Entonces ahí están estos mapas, entonces ahí se puede hacer un zoom de pronto para poder observarlo de mejor forma, ¿no? Entonces, como les decía, solamente la costa ecuatoriana se encuentra en la zona P y el resto se encuentra en la zona N, ¿sí? Entonces, justo lo que les decía, aquí, principalmente, estas son las localidades que nos interesan. Y principalmente, como ya les había mencionado antes también, la probabilidad en la cual nos interesa partir para hacer nuestro análisis también va a ser a una probabilidad de 0.01%. ¿Sí? Entonces, es principalmente estos valores en los cuales nos vamos a centrar. ¿Sí? Entonces, recuerden que para el cálculo de la distancia D sub 0, que necesitábamos R, en la zona N vamos a utilizar siempre el valor de 95, ¿sí? Siempre el valor de 95. Pero si es que estamos en la zona P, no vamos a utilizar 145, sino deberíamos utilizar el valor de 100, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso tengamos en cuenta cuando hacemos el cálculo de D sub 0. Pero si es que ya hacemos el cálculo de gamma, que es la atenuación específica, ahí sí tenemos que utilizar los valores exactos. O 95 para la zona N o 145 para la zona P, ¿sí? Para la probabilidad de ocurrencia de estas intensidades de lluvia de 0.01%, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo se extraen estos datos? Entonces, ya ahí sí, ¿no es cierto? Extrayendo estos datos ya se puede reemplazar tranquilamente en estas ecuaciones, ¿no? Justo aquí, ¿no? Ya reemplazaríamos K, alfa y el valor de R, ya tendríamos la atenuación específica, calculamos el valor de la longitud efectiva, que ya analizamos de qué forma, y con todo eso ya calcularíamos la atenuación, ¿sí? Pero con esta información, nuevamente, la única atenuación que nosotros podríamos calcular sería para una probabilidad igual al 0.01%. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos hacer el cálculo para una probabilidad de 0.03, un 0.1 o un valor distinto? ¿Sí? De igual forma, estas recomendaciones nos plantean ciertas expresiones de conversión. Y eso es lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, lo que les decía, ¿no? Si se conoce la atenuación excedida, el 0.01% del tiempo, se puede ya hacer el cálculo de cualquier otra probabilidad con cualquiera de estas dos ecuaciones. ¿De qué dependen estas dos ecuaciones? De la latitud en la que nos encontremos, ¿no? Es decir, para una latitud superior a los 30 grados norte o sur, ¿sí? La latitud, estamos hablando, ¿no? Es decir, ya ubicaciones ya para arriba del hemisferio norte o por abajo del hemisferio sur, ¿no es cierto? Ya superiores a los 30 grados, ahí se utiliza la primera ecuación, ¿sí? Si es que estamos en una latitud inferior a los 30 grados, es decir, entre los menos 30 grados y los más 30 grados, incluyendo la zona ecuatorial, obviamente, se utiliza la segunda ecuación. ¿De qué depende? De este valor de atenuación, que ya es el valor que se calculó previamente para el 0.01%, y dependerá también de esto, de la nueva probabilidad, donde la probabilidad podrá ir desde el 0.001% hasta el 1%. Entonces ahí sí, yo puedo utilizar una probabilidad de 0.03%, una probabilidad de 0.1%, 0.5%, cualquiera, ¿sí? Ya hago simplemente esa expresión o aplico esta ecuación y hago la conversión, ¿sí? Estamos, no es una ecuación complicada, es bastante sencilla, simplemente se reemplazan los valores y se obtendría, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, ese sería el valor de atenuación. También tenemos otras conversiones, ¿no? Como por ejemplo, si ya hubiéramos hecho el cálculo para una atenuación en una polaridad, por ejemplo, quisiéramos ver cómo nos va con polaridad vertical y después queremos decir, bueno, ahora hagamos para ver cómo nos va en esa misma frecuencia, pero con polaridad horizontal. Ya no tendríamos que hacer todo el cálculo otra vez, es decir, obtener los valores de K, los valores de alfa, porque estos dependen de la polaridad, recordemos, ¿no? Y de ahí calcular otra vez la atenuación específica, sino simplemente con la misma atenuación en la polaridad vertical, podríamos hacer con la misma atenuación que ya calculamos posiblemente en polaridad horizontal, podríamos hacer el cálculo y obtener la atenuación que se tendría en polaridad vertical, aplicando únicamente esta ecuación de aquí,
¿sí? Que sería 300 por la atenuación horizontal, que ya debió haber sido calculada, dividido para 335 más esa misma atenuación. O si fuera al revés, si hubiéramos primero calculado la atenuación en polaridad vertical y queremos saber la atenuación en polaridad horizontal, simplemente se tendría que aplicar esta ecuación. Sencillo, ¿cierto? Entonces simplemente se hace ese análisis. Y finalmente también, si nosotros quisiéramos conocer la atenuación para una frecuencia diferente a la que ya calculamos, por darles un ejemplo, hicimos el cálculo, hicimos todo el proceso para calcular la atenuación a una frecuencia de unos 12 GHz, por darles un ejemplo, y quiero saber ahora cuál sería el valor de atenuación para 20 GHz. Ya no tendría que hacer otra vez todito el proceso, simplemente tendría que aplicar esta ecuación, ¿sí? Donde la atenuación a la segunda frecuencia sería igual a la atenuación a la primera frecuencia, es decir, a la que ya calculamos, multiplicado por esta relación de dos coeficientes, ¿sí? Que ya vamos a analizar cómo se calcula, ¿sí? Y elevado esto a 1 menos una función h que depende de estos mismos coeficientes y de la atenuación ya calculada. Estos coeficientes sub 2 y sub 1 dependen precisamente de la frecuencia, ¿no? Es decir, si queremos calcular a la frecuencia f sub 2, ¿no es cierto?, que sería la frecuencia que no tenemos el valor de atenuación, ¿sí? Ahí tendríamos f sub 2 sobre 1, porque dependen explícitamente de la frecuencia, ¿sí? Si quisiéramos el coeficiente en función de f1, tendríamos que reemplazar para la frecuencia que ya la calculamos, ¿cierto? Entonces ahí obtendríamos estas expresiones, ¿sí? Y finalmente, ya una vez que hayamos calculado los coeficientes sub 1 y los coeficientes sub 2, calculamos esta función correspondiente que simplemente depende de eso, ¿no? De los coeficientes sub 2, el coeficiente sub 1 y del valor de atenuación ya calculado precedentemente, ¿sí? Entonces, de esa forma simplemente se hace este cálculo correspondiente, ¿no? Entonces se calcula este valor de h, se calculan los coeficientes, se reemplazan en esta ecuación y ya se puede obtener directamente esta atenuación, aplicando estas técnicas de conversión, ¿sí? Estas ecuaciones son recomendadas principalmente para rangos de frecuencias entre 7 y 50 GHz, ¿sí? ¿Estamos? Listo. No sé si de pronto hasta aquí hay alguna pregunta, tal vez. ¿Algo que no les haya quedado del todo claro? ¿No? ¿Todo claro? Listo. Vamos a continuar, ¿no? Estamos tratando de avanzar lo más breve posible porque, bueno, yo también asumiría que algunas de estas situaciones ya tal vez ya les dieron también en la materia de propagación y además que estamos un poquito retrasados con lo que es el avance de la materia, ¿no? Entonces, estas clases sí tenemos que ir avanzando lo más rápido posible para poder culminar o para poder avanzar también. Recordemos que ya en 2 semanas tenemos la evaluación y tenemos todavía bastante contenido por abarcar y todavía nos falta otra unidad más y tenemos que ver también cuándo realizaríamos la clase práctica de Radio Mobile para yo poderles ya enviar el estudio de ingeniería para que lo puedan presentar para el final del semestre, ¿no? Entonces casi que estamos ahí con el tiempo justo, ¿sí? Vamos a continuar ahorita que tenemos casi unos 15 minutos más, ¿sí? Con este otro tema, ¿no? Que es la despolarización. Ya lo hemos hablado anteriormente acerca de la despolarización y sabemos, ¿no es cierto?, que esto ocurre, bueno, ya lo habíamos discutido también precedentemente y habíamos dicho que la lluvia, aparte de provocar atenuación, también provoca este fenómeno de la despolarización. ¿Qué es la despolarización? Nosotros ya habíamos analizado anteriormente que las diferentes señales pueden ser enviadas a una misma frecuencia, ¿sí? A una misma frecuencia, pero en polaridades ortogonales. Es decir, utilizo la misma frecuencia y envío una señal en polaridad horizontal y envío otra señal a esa misma frecuencia, pero en polaridad vertical, ¿no es cierto? Entonces, ahí se puede enviar las señales. Ahora, una de las características del canal también era la XPD o la discriminación contrapolar, ¿sí? Entonces, esta discriminación contrapolar es la que nos indicaba básicamente cuánto de una señal correspondiente en una polaridad se generaba en la polaridad ortogonal de forma no deseada, ¿no? Es decir, yo envío una señal en polaridad horizontal y en el receptor se va a recibir esa misma señal en la polaridad horizontal con altas componentes, ¿no es cierto? Pero también se va a recibir un cierto vestigio en la polaridad contraria, es decir, en la polaridad vertical.
Y cuando se envían las señales diferentes, independientes, en diferentes polaridades, esto puede llegar a provocar interferencia cocanal, ¿no es cierto? Entonces, ese es un cierto inconveniente. Si es que la XPD es controlable, ¿no es cierto? Entonces, ahí se puede tener una relación de señal e interferencia lo sustancialmente alta y por lo tanto no va a haber inconveniente. La cuestión es que nosotros vamos a tener una XPD estable, una XPD constante en condiciones normales. Cuando llueve, esta XPD puede llegar a degradarse o a tener valores distintos. Y esta degradación de la XPD puede provocar un incremento en la amplitud de la señal parásita o de la señal no deseada. Y eso es lo que va a provocar justamente este aumento en la interferencia cocanal, ¿sí? Entonces, igual, me parece que también hay ciertas recomendaciones que establecen algunas expresiones generales para caracterizar a la despolarización. Sí, es la recomendación 530, ¿no? Entonces, esta lo que dice es que la variación de la XPD está dada en función de esta ecuación, ¿sí? Donde U y V son parámetros, son coeficientes, más bien dicho, característicos de las diferentes condiciones de lluvia que pueden generarse. Y este parámetro CPA es otro parámetro también que se denomina la distribución de la atenuación copolar. Este parámetro CPA puede ser caracterizado de un canal a otro canal, ¿sí? Es decir, de un trayecto a otro trayecto, y se caracteriza principalmente de forma estadística, ¿ya? Entonces, eso, bueno, ya depende de algunas intervenciones, mediciones, investigaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un trayecto de línea de vista directa, ¿sí? Ángulos de elevación relativamente pequeños, es decir, el transmisor y el receptor casi que se encuentran a la misma altura respecto al nivel del mar, ¿sí? Y tanto para polaridad vertical u horizontal, los parámetros U y V que nosotros establecimos más acá en la ecuación anterior, estarán dados por estas expresiones. U, en este caso, depende únicamente de la frecuencia en gigahertz, ¿sí? Y es de esta ecuación que nosotros tenemos acá. Mientras que el parámetro V, que también depende de la frecuencia, bueno, dependerá si es que la frecuencia está entre 8 y 20 GHz o es superior, ¿no? 20 a 35 GHz. Si es que está en el primer rango, se utilizará la primera ecuación, y si es que está en el segundo rango, simplemente será una constante con un valor igual a 22.6, ¿sí? Entonces, simplemente ese es el valor a utilizarse, ¿sí? Y de igual forma, algo así como lo que analizamos, entonces ahí sí, ya conociendo la distribución de atenuación copolar, ya se puede determinar esta variación de la XPD, ¿no? Es decir, de la discriminación contrapolar, ¿sí? O de polarización cruzada. Y a su vez también, si es que ya se hizo el cálculo para una frecuencia correspondiente, se puede hacer la conversión a otra frecuencia, es decir, ahora determinar qué es lo que pasaría, en cambio, si calculamos a unos 12 GHz, ahora quiero calcular en 25 GHz, simplemente en vez de hacer todo el proceso, se aplicará esta ecuación que nosotros tenemos acá. La ecuación, el valor que ya fue calculado precedentemente, menos del 20 logaritmo de la relación de las dos frecuencias, ¿sí? Siempre y cuando de pronto se asuma estas relaciones o estas limitaciones. ¿Estamos? Entonces, bueno, esto simplemente para tener en consideración estos posibles análisis también de la despolarización. ¿Ok? Listo. Y bueno, finalmente tenemos también lo que es la propagación por dispersión troposférica, ¿sí? La propagación por dispersión troposférica ya hemos discutido, o ya la hemos discutido anteriormente o precedentemente, y la habíamos mencionado que esta se utilizaba anteriormente para poder superar lugares donde existía ausencia de infraestructura o no era posible la implementación de una repetidora, ¿no? Como por ejemplo, si nosotros queremos realizar una transmisión entre dos barcos, por ejemplo, que están separados significativamente y donde la misma superficie, la misma curvatura terrestre iba a provocar una obstrucción de la señal, entonces ahí se utilizaba esto que es la dispersión troposférica, ¿no? Donde de pronto yo puedo tener aquí un transmisor
yo voy a tener aquí un receptor, obviamente no hay línea de vista, entonces la señal se enviaba hacia una cierta zona de la troposfera, ¿no? Donde aquí se podría asumir que podía existir unas ciertas discontinuidades, ¿no? Y esto podía provocar una cierta dispersión, ¿no? Es decir, la señal va a llegar acá y la señal se va a ir dividiendo en diferentes direcciones. Se esperaba que una de todas estas direcciones vaya a llegar al receptor, ¿sí? Obviamente aquí se tenía varios inconvenientes, ¿no? Como por ejemplo la cantidad de potencia requerida para que la señal pueda llegar hacia el receptor, porque aquí toda la potencia que está incidiendo acá se está redistribuyendo. Una porción viene acá, otra porción viene acá, otra acá, y recién una pequeña porción de toda la potencia que se está enviando va a llegar hacia el receptor, ¿no? Entonces, en ese caso, no era tan eficiente hablando en consumo energético, ¿sí? Esa es una de las desventajas. Otra de las desventajas es que obviamente aquí también se podía llegar a tener un efecto multitrayecto muy marcado, a causa de que, por ejemplo, aquí esta señal, por ejemplo, llega al mar, se refleja y otra vez viene acá, ¿no? Entonces, podríamos, como tenemos muchas dispersiones, muchos posibles caminos, el efecto multitrayecto podía provocar desvanecimientos marcados, ¿sí? Entonces, y eso aumenta con la distancia, ¿no? Entonces, es otra de las desventajas. Y además que, por ejemplo, ya el rendimiento de este tipo de sistemas está muy por debajo de, por ejemplo, lo que ahora ya se conoce como comunicación satelital, ¿no? Si esta señal ahora se envía a un satélite que está muy por encima de la superficie terrestre y este satélite repite esta señal e irradia, obviamente el satélite tiene muchísima más cobertura que la que se tendría con una dispersión troposférica, ¿no? Entonces ya la dispersión troposférica hoy por hoy se ha ido quedando obsoleta a causa de la comunicación satelital, ¿no? Entonces es esto lo que en estos casos se preferiría. Es mucho más económico, es mucho más eficiente, simplemente se debería alquilar una porción del transponder en el satélite y se puede utilizar tranquilamente toda su cobertura, ¿no? Entonces ya prácticamente la comunicación tal cual como dispersión troposférica ha quedado obsoleta. ¿Para qué sirven todos estos análisis o estos cálculos? Para los posibles análisis de interferencia, ¿sí? Es ahí donde se puede analizar o se puede realizar este análisis. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos eso, ¿no es cierto? Podríamos decir, yo tengo aquí un transmisor, acá tengo, por ejemplo, mi zona de cobertura y, por ejemplo, por acá hay una montaña y así, ¿no? Y me parece que también ya hablamos de esto, ¿no? Acá yo tengo otro transmisor a la misma frecuencia, esto irradia a todo esto de acá y esto debería irradiar a todo esto de acá, donde yo tengo acá otra zona de cobertura. Y es posible que sí, toda la potencia de la señal viene acá, pero es posible que una porción de esta señal venga acá. Acá existe esto que se denomina zona común o volumen común, donde pueden existir discontinuidades troposféricas, y esto va a provocar la dispersión troposférica, ¿no? Entonces, posiblemente una de estas señales pueda llegar hacia acá y provocar, obviamente, interferencias, ¿no? Entonces, eso se tiene también que analizar para eso, ¿no? Para el análisis de posibles interferencias en nuestro sistema, ¿sí? Entonces, hablando muy brevemente de esto, ¿sí? Vamos a ver que este tipo de dispersiones troposféricas se da cuando las frecuencias aumentan o superan al menos los 100 MHz. Ahí se va a dar justamente, aquí tenemos una gráfica bastante referencial de lo que acabamos de mencionar, ¿no? Esto es lo que se denomina como zona común, ¿sí? Y es el punto de intersección entre dos líneas que conectan el transmisor con el receptor en esa zona común, ¿sí? Se da justamente a causa de efectos dispersivos por irregularidades troposféricas, esto ya lo mencionamos. Se genera, obviamente, alcance superior al horizonte óptico o al horizonte radioeléctrico a causa de justamente esto, ¿no? Se van sorteando cada uno de estos posibles obstáculos que se puedan llegar a tener. Y los mecanismos de propagación son la difracción y la dispersión, justamente, ¿no? Porque en el caso anterior, si nosotros observamos esta gráfica, ustedes puedan decir, aquí aparte de la dispersión que se va a dar, ¿no es cierto?, puede darse también lo que es la difracción,
¿no? Cuando la señal, por ejemplo, llega al obstáculo y se curva, ¿sí? O sea, también puede darse la comunicación por difracción. La cuestión es que estas pérdidas, a medida que aumenta la distancia, estas pérdidas también incrementan, se hacen mucho más notorias. Entonces, en este caso, estas pérdidas o la transmisión, más bien dicho, a causa de la difracción, ya básicamente se vuelven demasiado grandes y la comunicación no se da en ese sentido. La comunicación entonces se da únicamente a causa de la dispersión, ¿sí? Entonces, eso es en esencia lo que ocurre, sobre todo cuando la distancia aumenta notoriamente, ¿no? Entonces, aquí de la difracción y de la dispersión, nosotros analizamos o nos enfocamos precisamente en eso, ¿no? En la dispersión. Esto ocurre en lo que se llama, y habíamos mencionado ya, como volumen común, ¿sí? Bueno, aquí tenemos justo ya, hablamos muy brevemente de las ventajas y desventajas, dijimos que pueden superar zonas sin infraestructura, hay una elevada pérdida de propagación, ya lo mencionamos, la potencia necesaria para transmitir es demasiado alta, se va a generar desvanecimientos muy intensos a causa del efecto multitrayecto, ya lo mencionamos, y principalmente, como ya les había mencionado, ¿no? Este análisis se utiliza para la evaluación de pérdidas por dispersión y las interferencias. En eso se analiza básicamente esta situación, ¿sí? Esto obviamente tiene una amplia variabilidad temporal. ¿Por qué? Porque la zona común o el volumen común que nosotros esperaríamos que existiera para que se dé esa reflexión o esta dispersión, no siempre va a ocurrir. La ocurrencia o la aparición de esta zona o volumen común estará marcado en función de las condiciones climatológicas, meteorológicas, etcétera, ¿no? Entonces, depende mucho de estas condiciones para que exista o no exista. Si es que existe, se dará la dispersión, pero si no existe, no existirá dispersión y simplemente no habrá transmisión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se analiza aquí? Como hay una variabilidad temporal, también se tiene que hacer un análisis estadístico. Entonces, lo que se calcula son, en esencia, las pérdidas básicas de transmisión medianas horarias en porcentajes de tiempo de no rebasamiento superior al 50%. Es decir, ¿a qué nos referimos? En que en la mitad del tiempo se puede, más bien dicho, no se va a rebasar este valor correspondiente de pérdidas para que no se provoque a su vez también una reducción en un valor de campo eléctrico esperado, ¿sí? Entonces, eso es lo que básicamente se genera. Y se han establecido también unas ciertas secuencias de pasos o de procesos para poder determinar estos valores de pérdidas, ¿sí? Entonces, estos son los que en esencia tenemos acá, ¿no? Yo creo que ya ahorita ya dimos esta explicación, bueno, bastante breve. Es algo que ya también de una u otra forma ya lo hemos mencionado anteriormente, pero que ahora lo estamos dando un poquito más de enfoque o de énfasis, ¿sí? La próxima clase ya vamos a hacer un poquito más de análisis de estas ecuaciones para no quedarnos un tanto a medias y no pasarnos mucho del tiempo. Entonces, ya el análisis matemático de este proceso que se establece en esta recomendación, me parece que es la recomendación 617 de la UIT, nos establece justamente cada una de estas ecuaciones y el paso a paso que deberíamos seguir, ¿sí? Aquí también hay divisiones de zonas horarias, etcétera, que lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase, ¿sí? Listo, chicos, con eso entonces terminaríamos la clase del día de hoy. Voy a finalizar la grabación y a terminar la clase. No se olviden, porfa, de estarse pendientes del aula virtual. Les voy a enviar una tarea para que la puedan presentar el día de mañana, ¿sí? Muchas gracias, chicos, y que pasen una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.